Bienvenidos a Relatos, un podcast donde compartimos sobre cultura, libros, ciudades apasionantes, viajes, temas herméticos, esoterismo, simbología y muchísimo más. Comencemos. Bueno, estamos en un nuevo episodio de este podcast llamado Relatos. Y quiero en esta oportunidad hacerte una pregunta. ¿Sabías que hubieron mujeres alquimistas? ¿Sabías que la Inquisición persiguió a las mujeres alquimistas? Quiero hablarte de alguna de ellas, solo de algunas y de sus descubrimientos, porque alguna fue sumamente importante, pero sin embargo solo conocemos el apellido. ¿Y qué fue lo que hizo el esposo de alguna de las alquimistas? Comenzamos. A lo largo de la historia de la alquimia, muchas mujeres fueron maestras, investigadoras y creadoras de técnicas. Por ejemplo, en alguno de los episodios te hablé de María la Judía, ¿te acuerdas? María la Judía, la creadora de el baño María. ¿Sabes que esa mujer vivió aproximadamente, desde las primeras mujeres que tenemos registros, entre el siglo I y el siglo III? No lo sabemos con exactitud cuándo, pero fue en ese periodo. Y es considerada la primera alquimista de la historia que realmente es reconocida. El trabajo que ella lo realizó en Alejandría, en los grandes centros de estudio del conocimiento antiguo. Inventó varios instrumentos de laboratorio que todavía hoy, porque también debes saber algo, aún hoy hay alquimistas que por supuesto no salen ni tienen un cartel que dice soy alquimista, pero también hoy los hay. Y hay escuelas de alquimia. Y esos instrumentos creados por esta mujer, María la Judía, como por ejemplo aparatos de destilación y sistemas de sublimación de sustancias, se siguen utilizando. Así que María la Judía, entre el siglo I y III, dejó un legado importantísimo para la alquimia. Pero vayamos a otra, a Trótula de Salerno. Y ahí nos trasladamos al siglo XI. En este siglo XI, esta mujer fue médica y estudiosa y estuvo altamente vinculada a la famosa escuela médica de Salerno. Pero no fue una médica cualquiera, fue una médica para mujeres. Porque si te has dado cuenta y lo has observado, la medicina aún hoy, en pleno siglo XXI, y puede molestar a algunos, está mucho más enfocada en tener recursos, medicina, medicamentos, técnicas y demás para el género masculino que para el género femenino. Sin embargo, Trótula de Salerno tuvo una obra que influyó en la medicina europea durante siglos y entre tanto experimentaba y trabajaba en la medicina, lo hacía también con la alquimia. Y podemos pasar a Caterina Sforza. Caterina Sforza, del siglo XV, era una noble italiana, una mujer que pertenecía a la nobleza. Y uno podría decirse, bueno, caramba, si pertenecía a la nobleza, ¿por qué hacía todo esto? Lo hacía porque era una mujer sumamente culta y una mujer con una enorme curiosidad sobre la ciencia. Esta realizó investigaciones sobre, y mira la lista porque la voy a tener que mirar para poder contártela: preparados medicinales, cosmética, sustancias químicas y técnicas alquímicas. Su libro Experimenti contiene cientos de fórmulas y procedimientos alquímicos. Y ahora vamos a entrar en quizás una de las que al menos a mí más curiosidad me genera. Perenelle Flamel.
¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de Nicolas Flamel como un gran alquimista? Perenelle era nada más ni nada menos que la esposa de Nicolas Flamel. Vivían en Francia y estamos hablando del siglo XIV aproximadamente. Lo más interesante de todo esto es que Perenelle enviudó 2 veces antes de casarse con Nicolas Flamel. Obviamente que en aquellos tiempos se asumía el apellido del esposo, por lo tanto ella pasó a ser Perenelle Flamel. Cosas interesantes con relación a ella. Durante mucho tiempo se la consideró una compañera en lo que tenía que ver con colaborar en la alquimia. ¿Pero sabes a qué se dedicaba Nicolas Flamel al inicio de todo esto? Era un copista, escribano, se llamaba en aquellos tiempos, escribano y copista de manuscritos. Cuando llega a él, por casualidad, un libro que tiene que copiar. Ese libro era el libro de Abraham el judío. Y ese libro describía el proceso para realizar o construir la piedra filosofal. ¿Qué ocurre entonces? Perenelle ya trabajaba con la alquimia y Nicolás comienza a meterse cada vez más realmente e indagar más también en la alquimia. Según la tradición, uno de los textos más misteriosos llegó a las manos de Nicolas Flamel, que fue quien lo tradujo o quien lo copió. Pero también hay que ver que esta pareja alquímica, en muchas narraciones históricas, se la tiene a ella como compañera espiritual y colaboradora de los trabajos alquímicos. Cosa que a mí nunca me suena del todo bien cuando se trata de mujeres, porque el trabajo de la mujer está siendo invisibilizado y las investigaciones también, al igual que sus creaciones. Todo esto tiene, por supuesto, un significado simbólico importante en lo que tiene que ver con la alquimia y demás, y aparece representado en el símbolo alquímico de una figura andrógina que representa lo masculino y lo femenino. Y te cuento algo más. Esta pareja, representando esa unión necesaria para complementar la gran obra alquímica, habría, según la leyenda, habría podido construir la piedra filosofal. Según la tradición alquímica, hacia el año 1382, la pareja habría logrado crear la piedra filosofal, con la cual transformaría metales comunes en oro. Y una de las cosas más llamativas que ocurrieron fue que esa pareja, los Flamel, hicieron grandes donaciones a hospitales, financiaron hospitales, crearon construcciones para la gente menos favorecida, ayudaron a personas con necesidades económicas y realizaron múltiples obras de caridad. Muchos edificios benéficos en París están atribuidos a la fortuna del matrimonio Flamel. ¿Será que realmente el matrimonio Flamel logró transformar metales bajos en oro y que por eso logró acumular esa fortuna y ayudar a las personas de su tiempo? Bueno, es una pregunta que nos queda. Después de la muerte de Nicolas Flamel, hay una leyenda sumamente interesante. Se dice que muchos años después se abrió la tumba de Nicolas Flamel y que dentro de ella no había nada. No existía un cadáver ni los restos del mismo. Por lo tanto, lo que la leyenda dice, y ustedes saben que si me han seguido como escritora, yo muchas veces digo que las leyendas tienen mucho de historia y que la diferencia está en que por ahí no conocemos las fechas exactas en que los eventos ocurrieron.
Pero lo que sí sabemos es que estas leyendas dieron lugar a que se pensaran al menos 3 posibles hipótesis. Una, que la pareja había descubierto el elixir de la vida. ¿Te acuerdas del elixir de la vida? Ese que permitía la inmortalidad. Y se dice también que fueron vistos en diferentes siglos en distintos lugares. También hay una segunda hipótesis. Habrían alcanzado esa inmortalidad y tal vez se habrían ocultado en algún lugar para seguir trabajando con todo lo que tiene que ver con la alquimia. ¿Qué de esto es cierto y qué no? No te lo puedo asegurar, pero que es interesante estudiar y leer, o por lo menos informarte en los medios que te sean más cercanos o más adecuados a tu forma de ser sobre esta pareja, me parece súper interesante. Históricamente no tenemos evidencia de que ninguna de estas cosas hayan ocurrido, pero que las leyendas persistieron y persisten desde hace siglos, eso sí. Pero también tenemos algo más para hablar sobre la alquimia y lo femenino. Vayamos ahora a lo que tiene que ver con que muchos historiadores sostienen que las mujeres tuvieron un papel fundamental en la alquimia. ¿Por qué? Porque la tradición incluía una visión complementaria, como ya hemos hablado antes, de lo masculino y lo femenino. El psicólogo Carl Jung interpretó este símbolo de lo masculino y lo femenino como la integración de los opuestos dentro de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero además de eso, las alquimistas fueron perseguidas por la Inquisición. La Inquisición, que es algo que desarrollé en mi última novela, Heredarás a tus muertos, fue nada más ni nada menos que la persecución, la tortura y la muerte de todas aquellas mujeres que tuvieran algún saber sobre la naturaleza, sobre la alquimia o sobre modos de curar o propiciar facilidades al parir. Esto ocurrió especialmente entre los siglos, la persecución, entre los siglos XIII al siglo XVII, cuando el control religioso sobre el conocimiento era muy fuerte en Europa. Fueron perseguidas también lo que se hubieran llamado las curanderas. ¿Por qué? Porque trabajaban con plantas medicinales, porque sabían del poder de las plantas. También porque aplicaban medicina natural, porque preparaban sustancias en base a flores, plantas y semillas, y de pronto muchas veces dependiendo de qué luna había, si era luna llena, luna creciente o luna menguante. Y aún hoy, cuando se van a hacer determinadas actividades que significan sangrado, es mejor hacerlas cuando la luna es menguante. Pero eso viene desde los tiempos de la alquimia. Por otra parte, me parece que lo interesante como para ir cerrando este episodio es hacer una reflexión que nos cuestione, que haga que pensemos. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más conocemos el universo. Paradójicamente, mientras algunas mujeres eran perseguidas por la Inquisición, muchos hombres, como Paracelso, por ejemplo, o como el propio Isaac Newton, trabajaban con tranquilidad en todo lo que fueran investigaciones alquímicas. Esto muestra que el problema muchas veces no es el conocimiento, sino quien posee el conocimiento. Nos vemos en un próximo episodio.